Descubre el milagro oculto. 3 lecciones del aceite de la viuda que aún impactan hoy. Una tarde oscura en un pequeño pueblo, algo increíble estaba a punto de suceder. La gente hablaba en susurros, emocionados y asustados. Un aceite antiguo, venerado por generaciones, había comenzado a manifestar aceites milagrosos, creando un manto de misterio a su alrededor. Se decía que aquel que lo poseyera podría cambiar su destino para siempre. Las historias giraban y se entrelazaban como hilos en una tela maya. Desde sanaciones instantáneas hasta fortuna inesperada, el poder de este aceite parecía salido de un cuento de hadas oscuro. Pero, ¿a qué precio? Mientras las sombras caían, un viejo comerciante relató que una viuda que había perdido todo, había encontrado en aquel aceite la forma de sobrevivir tras la tragedia. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, describiendo cómo el líquido dorado brotaba de una pequeña botella, brillando como estrellas en la oscuridad. Un milagro, gritaban algunos, mientras otros solo podían mirarse entre sí, incrédulos. La atmósfera era pesada, cargada de anticipación, como si en el aire flotara un secreto peligroso, y entonces el cielo retumbó, una tormenta repentina sacudió el pueblo. Los rumores escalaron, los murmullos se tornaron gritos de creciente pánico. ¿Qué más se esconderá tras ese aceite?, preguntó una joven temblando de miedo, su rostro palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Cada vez eran más los que se acercaban, atraídos por el fenómeno, pero también por la inquietante sensación de que algo oscuro acechaba en el fondo. ¿Sería una bendición o una maldición? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desacreditado sin aviso previo. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. Las luces del pueblo parpadeaban, creando sombras que danzaban alrededor, como si el mismo aceite estuviera convocando figuras del pasado. Debemos actuar, gritó un anciano, y la urgencia de sus palabras llenó a todos de un escalofrío. En ese preciso instante, una figura emergió de la nada, su rostro cubierto por un manto oscuro. ¿Qué quería? ¿Era un guardián, un enemigo? El aire se volvió denso, y el murmullo en la multitud se apagó pronto, reemplazado por el silencio aterrador de la espera. La incertidumbre crecía, e impulsaba a cada persona a preguntarse si seguir buscando respuestas valdría la pena, o si caerían en la trampa preparada por aquel antiguo milagro. ¿Qué sucederá ahora? La figura encapuchada avanzó, sus pasos resonaban con un eco profundo. Silencio total. La multitud contenía la respiración, atenta a cada movimiento. Un vaho gélido parecía emanar de ella, como si la misma tormenta a su alrededor se encogiera ante su presencia, desvaneciendo el temor en los corazones de quienes miraban. Vengo en búsqueda de respuestas, dijo, su voz enmascarada como un susurro de viento gélido. El aceite es un pasaje, un río de fortuna y calamidad. Pero, hizo una pausa, los ojos de los presentes se abrieron como platos, quien desee usarlo deberá enfrentar la verdad que esconde. El anciano comerciante, que hasta ese momento permanecía en su rincón, se asomó cauteloso, su curiosidad superando su miedo. ¿Qué verdad?, preguntó temblando, sin poder evitar que su voz traicionara su inquietud. La figura se detuvo y, con un movimiento súbito, levantó su mano. Un aura de luz comenzó a brillar entre sus dedos, como si el mismo aceite reaccionara a su llamada. Todos en el pueblo quedaron pasmados, atrapados entre el peligro y la fascinación. Este aceite ha sido ungido por siglos. Es un conducto de energías tanto divinas como demoníacas. La vida que algunos buscan, puede arrastrar consigo la muerte de otros, advirtió con seriedad. Los murmullos aumentaron, ecos de esperanza y miedo entrelazados. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un deseo? La joven, que había palidecido, dio un paso hacia adelante, sus ojos brillaban con determinación. ¿Y tú? ¿Qué has experimentado con el aceite?, desafió a la figura. La multitud contuvo la respiración, cada mirada fija en la respuesta que pudiese venir. La encapuchada rió suavemente, un sonido frío que cortó el aire como un hacha. He visto la luz y me he enfrentado a la oscuridad. He conocido tanto el milagro como la desgracia. Y así,
puedo guiar a aquel que esté dispuesto a cargar con su destino. La joven sintió el peso de sus palabras, un desafío que podría cambiar su vida. Con el corazón palpitante, dio un paso más. Estoy dispuesta. Haré lo que sea necesario. En ese instante, un trueno retumbó y la tormenta tomó un giro inesperado. La lluvia empezó a caer en torrentes, golpeando las calles como balas. La figura alzó la mano con fuerza, y el aceite que brillaba en su palma se expandió, creando un escudo brillante. ¿Quién más se atreve a emprender este viaje? Necesitaré acompañantes, aquellos que puedan enfrentarse a sus sombras. La multitud se miraba, dudas y coraje entrelazados. Al final, del grupo emergió un hombre mayor, con rostro curtido por la vida y la pena. He perdido todo. Si puedo cambiar mi destino, lo haré. Sin embargo, las palabras de la encapuchada retumbaron aún en sus mentes: debes estar preparado para lo que venga. Y así, la tormenta, junto con el aceite, se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. Pequeños grupos comenzaron a formarse, pero en la penumbra, otros se mantenían a la expectativa, ansiosos y temerosos. Mientras la tensión crecía, el futuro del pueblo pendía de un hilo y el verdadero efecto del aceite aún no se había revelado. ¿Estaban listos para descubrir lo que el destino les depararía? ¿O caerían en las garras de su propia ambición? La capa de misterio siguió envolviendo el pueblo, sembrando la duda en cada corazón, y mientras las primeras gotitas del aceite caían al suelo, una sombra, aún más oscura, observaba a distancia, sonriendo, como si los hilos del destino se estuvieran tejiendo para un propósito aún más siniestro. ¿Quién era y qué papel jugaría en este escenario de revelaciones? El viento aullaba con furia, llevando consigo las notas de la tormenta. La figura encapuchada mantenía su postura impasible, como un faro en la oscuridad. La lluvia torrencial caía sin piedad, empapando la tierra y generando charcos oscurecidos. Un murmullo de voces, ansiosas y vacilantes, comenzó a fluir entre los presentes. ¿Qué clase de destino proponen?, preguntó una mujer joven, con la voz entrecortada, impidiendo que el miedo se convirtiera en pánico. El anciano comerciante, aún tembloroso, asentía con interés, como si cada palabra que pronunciaran pudiera ser la clave para restaurar su vida destrozada. La figura encapuchada giró lentamente su cabeza hacia la joven, enfocando sus ojos oscuros y enigmáticos. La elección es tuya. Si decides unirte, el viaje empezará a partir del amanecer. Pero recuerda, no todo lo que brilla es oro. Este aceite no solo concede deseos, puede desbocar secretos que es mejor dejar enterrados. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. La idea de hacer un deseo la seducía, pero sus recuerdos la mantenían atada. Se acordó de su hermano, quien había desaparecido en una ahora lejana noche de verano, después de un enfrentamiento que jamás debió suceder. La ambición lo consumió, tragándose su vida como un monstruo voraz. Me atrevo, declaró con firmeza, la decisión creciendo en su pecho. Si hay una posibilidad de hallarlo, lo intentaré. Detrás de ella, el hombre mayor la miró con resignación. Nadie ha retornado de este camino sin llevar consigo un trozo de la carga ajena. Pero, ¿quiénes somos para negar lo que buscamos? Su voz se tornó más decidida mientras hablaba. Su historia de pérdida resonaba con otros, había más hombres y mujeres que, al igual que él, habían sufrido. La encapuchada asintió. Entonces, el viaje comienza con ustedes, dos almas dispuestas a desafiar el destino. Pero les advierto, lo que encontrarán puede no ser lo que esperan. Como si la naturaleza simpatizara con sus palabras, un retumbar sordo se escuchó a sus espaldas. Un estruendo sacudió la plaza al romperse una de las viejas estatuas del pueblo, la que representaba a un guerrero anciano. Las sombras y la deformidad de la figura yacían lentamente sobre el pavimento empapado. Los murmullos se intensificaron, las luces de las antorchas titilaban. «Es una señal», gritó alguien en la multitud. «No debemos seguir». Sin embargo, el deseo de cambiar su destino los mantenía sujetos y fascinados por la figura que se alzaba ante ellos. La encapuchada alzó su mano, y el aceite que aún se deslizaba por sus dedos formó espirales que danzaban en el aire. La atmósfera vibraba, creando una tensión palpable, tanto esperanzadora como aterradora. La lluvia cesó de repente, como si respetara el momento. En un silencio asombroso, los presentes se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. La encapuchada tomó un respiro profundo, el aceite brillando en su palma ahora más vibrante. Solo los valientes y los desesperados pueden desear atravesar la puerta que abriré. Un grito ahogado emergió de entre la multitud,
y todos giraron de inmediato hacia la dirección de donde provenía. Un niño pequeño, empapado y con los ojos llenos de terror, estaba en el centro de la multitud. «Mamá. Mamá». La angustia en su voz resonó. En ese instante, un estallido de luz explodió al otro lado de la plaza y una figura oscura comenzó a emerger del resplandor. Las risas de la encapuchada se perdieron entre una mezcla de horror y curiosidad. Nadie podía predecir el desenlace que se avecinaba, ni la conexión que tenía esa sombra con el peculiar aceite. «¿Quién o qué eres?», gritó la joven, su voz penetrando el aire incrédulo. La encapuchada, con su expresión oculta, pareció sonreír sombríamente. Ha llegado el momento de revelar lo que ha estado oculto. La confrontación con la verdad está a un paso. Mientras los ojos de todos se fijaban en la figura emergente, la tensión se convirtió en un estallido que dejaría al pueblo sin aliento. ¿Qué misterios y peligros traía la sombra consigo? ¿Estaban realmente listos para desentrañar la verdad? La luz chispeante que envolvía la figura oscura se fue disipando lentamente, revelando un rostro que apenas era reconocible para los habitantes del pueblo. Era el joven que había desaparecido aquella fatídica noche, pero había algo extraño en él, algo que no encajaba. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, y su sonrisa era más un desafío que un saludo. «¿Eres tú, Nicolás?», preguntó la joven, su voz un susurro tembloroso. Cada latido que resonaba en su pecho parecía retumbar como un tambor de guerra. Él no respondió de inmediato. En cambio, se pasó la mano por el cabello oscuro, gesticulando de una manera que parecía casi sobrenatural. «He venido, hermosura, pero no soy solo el hermano que conociste. He cambiado. Y también ha cambiado lo que deseas». La figura encapuchada observaba con expectación, como si la revelación de Nicolás fuera parte de un juego del que cada uno de ellos era una pieza. «Su regreso es solo el inicio», musitó, su voz retumbando en las cabezas de todos los presentes. El niño del grito seguía buscando entre la multitud a su madre, gritando con desesperación. «Mamá. No quiero quedarme aquí». El eco de su angustia resonaba, mezclándose con el mar de confusión y terror. Nicolás fijó su mirada en el niño. «Lamento lo que ha pasado, pero él también tiene su papel que desempeñar en esto. Todos lo tenemos». La sonrisa se ensanchó y el aire se volvió denso, como si cada palabra pronunciada fuera un hilo que unía sus destinos. La lluvia había cesado, pero el aroma a tierra mojada seguía flotando. Las antorchas danzaban, cada luz parecía titilar al ritmo del horror. «¿Qué papel? ¿Qué has hecho?». La joven, la hermana de Nicolás, sentía el dolor de su alma desgarrándose entre la posibilidad de recuperar a su hermano y la creciente sensación de que había algo oscuro acechando. «Vine a advertirte», dijo él, rompiendo el silencio. «Este aceite, lo que ofrece solo puede tomarse si estás dispuesta a perder algo a cambio. Un sacrificio». Sus palabras parecieron atravesar a la joven como un cuchillo. Una vez más, se giró hacia la encapuchada, buscando respuestas. «¿Por qué se lo permitiste? ¿Por qué lo introdujiste en esto?». La rabia comenzaba a despertar en su pecho. La encapuchada se acercó un paso, dejando caer unas gotas del aceite en el suelo. «No soy la responsable de los deseos humanos. Ellos siempre han sido seducidos por sus propias ansias. Él eligió tomar un camino que lo transformó y que vendrá a reclamar lo que es suyo». «¿Y qué te quedó a ti, Nicolás?», preguntó el anciano comerciante. «Si perdiste tu humanidad, ¿qué queda? ¿Eres una sombra de lo que fuiste?». La figura oscura rió con desdén. «Soy lo que el destino ha forjado. La balanza de los deseos se mantiene, anciano. Por cada deseo concedido, la vida de alguien más se quiebra. Tu sufrimiento ha sido mi alimento». El murmullo de la multitud se intensificó. Cada persona temía no solo por sus vidas, sino por el precio de sus propios deseos. Miradas se cruzaban, llenas de desesperanza. Las palabras de la encapuchada se escurrieron en el aire. «El sacrificio y el deseo están conectados. Para desear algo, hay que estar dispuestos a afrontar lo que se arrastra en la oscuridad». ¿Realmente están listos para esta confrontación? Un nuevo estallido, esta vez de un trueno lejano, resonó sobre la aldea, como si la misma naturaleza estuviera exigiendo una respuesta. La figura de Nicolás se desvaneció brevemente en un relámpago, dejándolos a todos en un silencio sepulcral. El anciano, temblando, tomó finalmente la palabra. «Si hemos de enfrentarlo, hagámoslo juntos. No podemos dejar que el miedo nos paralice». Pero en ese momento, el niño dio un paso adelante, su voz clara en la noche oscura. «Yo no tengo miedo. Si hay que perder,
que se pierda. Pero no me iré sin conocer toda la verdad. Un suspiro colectivo resonó entre la multitud. Así, entre la lluvia que una vez más comenzaba a caer y el eco de la tormenta, las decisiones cruciales y los secretos ocultos iban a tener que salir a la luz. ¿Estaban realmente listos para descubrir el precio de sus deseos? ¿Qué sombras surgirían de la confrontación entre el pasado y el presente? El destino de todos ellos pendía de un hilo, y la respuesta estaba al borde del abismo. ¿Quién caerá y quién, al final, será salvado? La tormenta rugía en el horizonte, y los relámpagos iluminaban brevemente los rostros enjutos de los habitantes del pueblo. El niño no parecía dudar. Digan lo que digan, yo estoy aquí para enfrentarla, proclamó con una determinación que contrarrestaba el miedo que envolvía a la multitud. La joven buscó sus ojos, llenos de una tristeza indescriptible. «Eres solo un niño», murmuró. Pero él se mantuvo firme, retando a su hermana con una mirada que parecía desafiar el destino mismo. La encapuchada, todavía observando desde la oscuridad, sonrió, sus ojos brillando morbosos bajo la capucha. ¿De verdad creen que la verdad les liberará? La verdad, querida niña, es un espejo que refleja no solo la luz, sino también la oscuridad de sus corazones. Su voz era suave, casi seductora, pero en sus palabras había un veneno sutil. ¿Qué quieres decir?, el anciano comerciante interrumpió, su voz más fuerte, como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué sé de esta verdad? La figura encapuchada extendió su mano, y un pequeño frasco resplandeció entre sus dedos. Era el aceite, ese oscuro elixir que había prometido deseos y condenas. Este aceite encierra lo más profundo de sus ansias, pero también oscurece lo que podrían perder al usarlo. Pregúntense, ¿qué desean realmente? ¿Están preparados para el dolor que conlleva? Los murmullos crecieron, el aire se cargó de tensión mientras la multitud se debatía entre la esperanza y el terror. Si estamos aquí, es porque debemos enfrentar el sacrificio, no solo por nosotros, sino por cada deseo que anhela la comunidad, dijo un hombre mayor desde la parte posterior. ¿Quién se ofrece a ser el primero? El silencio se apoderó del grupo. Un sacrificio. Las palabras resonaban como campanas en un templo olvidado. Nadie se movió. La joven sintió que el tiempo se detenía, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Su hermano, una sombra de lo que fue, estaba esperando, y todo por un deseo. El niño rompió el silencio, su voz chirriante pero firme: «Yo lo haré. Yo puedo hacerlo». La multitud se volvió hacia él, horrorizada. «No me detengan. Yo quiero saber la verdad. Quiero conocer el precio de nuestros deseos», gritó, su determinación resonando en el viento. Se dio un paso adelante, y el ambiente se volvió aún más denso. La encapuchada alzó una ceja, intrigante ante la valentía del niño. «¿Estás seguro, pequeño? El sacrificio que pidas podría costarte más de lo que imaginas. No es un juego. Cada gota de este aceite rasga el tejido de lo que eres». «Hazlo», exclamó Nicolás desde la oscuridad, su voz vibrando con un eco que retumbó en las almas presentes. «No dejes que te detengan. La verdad está más allá de nuestros miedos». El niño, ahora en el centro de la tormenta emocional, extendió su mano hacia el frasco. Era el momento en que todo podía cambiar. Cuando sus dedos rozaron el vidrio frío, una ráfaga de viento helado recorrió el lugar. Miradas se cruzaron, algunas llenas de esperanza, otras, de desesperación. Mientras el pequeño sacaba el aceite y levantaba el frasco brillante, un estruendo de trueno resonó sobre sus cabezas. La encapuchada se abalanzó hacia él con un destello de ferocidad en sus ojos. «Detente». La escena se congeló. Todos los alientos quedaron sujetos en la garganta, mientras las luces titilaban y una sombra oscura se cernía sobre ellos. «¿Qué sombra se alzará con el sacrificio del niño?», resonó la voz de la figura encapuchada en eco, un presagio de lo que estaba por venir. La tormenta se intensificó, y en el corazón de la oscuridad, el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. El destino de todos, atado a la decisión de un niño, estaba en juego. Pero, ¿qué precios exigiría la verdad? La balanza de deseos y sacrificios estaba a punto de inclinarse. ¿Quién caería en este oscuro juego y quién se elevaría como uno nuevo? El niño sintió como el frío del frasco le calaba hasta los huesos. Su dedo presionó ligeramente el vidrio, como si el mero contacto fuera a sacudir la realidad que lo rodeaba. La encapuchada se acercó, su sombra engullendo al pequeño. ¿No entiendes lo que estás a punto de desear? ¿Crees que puedes soportar el peso de la verdad?
Ella se había acercado lo suficiente para que sus rostros quedaran iluminados brevemente por el fulgor de un rayo. La jocosidad en sus ojos ahora se había convertido en un desafío visceral. Lo que pidas desencadenará fuerzas que no puedes siquiera imaginar. Esta comunidad, ellos no están listos. ¿Estás preparado para que ellos sufran por tu curiosidad? El silencio se tornó opresivo, como si la tormenta flexionara su furia sobre ellos. La joven miró a su hermano, su corazón aprisionado en la angustia. No lo hagas. Por favor, hermano, no lo hagas, gritó. Pero el niño parecía distante, hipnotizado por el brillo del frasco, como si lo llamara a gritos a descubrir lo oculto. ¿Quieres saber qué hay detrás de tus deseos?, continuó la encapuchada, señalando al público. Entonces, prepárate, porque no todo lo que reluce es oro. El sacrificio tiene rostro, y es el más familiar de todos. Los murmullos crecieron como un coro de advertencias, pero el niño, firme, levantó el frasco hacia el cielo. «¿Estás listo, mundo?», gritó, desafiando a la tormenta, desafiando a todo. Alzó el frasco en un gesto casi ritual. «Que comience el sacrificio», resonó su voz, sólida y clara, implementando la convicción en los corazones de los presentes. Algunos alzaron la mirada en un intento de descubrir qué sucedería a continuación. Otros cerraron los ojos, temiendo lo inminente. La figura encapuchada sonrió, con una mezcla de orgullo y preocupación. Así será. Pero recuerda, la verdad suele tener un precio que no es solo tuyo, sino de todos a tu alrededor. Un grito helado atravesó el aire cuando el niño rompió el frasco, el líquido negro derramándose como un río oscuro sobre el suelo. Un vórtice de energía comenzó a levantarse del aceite, girando con una fuerza incontrolable. Los rostros en la multitud estaban plagados de confusión y miedo. Fue entonces que el viento se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido observar. Un destello de luz brillante surgió de la mancha oscura, y las sombras comenzaron a danzar alrededor de la comunidad. La encapuchada se apartó, observando con una mezcla de desdén y fascinación. Ahora la verdad se revelará, y lo que el destino ha tejido se deshará. Los cuerpos de la multitud empezaron a agitarse, sus recuerdos flotando en el aire como hojas arrastradas por el viento. Risas, llantos, amores y traiciones emergían en forma de visiones, cada uno causando convulsiones de dolor en quienes lo observaban. Las personas se aferraron entre sí, desconcertadas y temerosas de lo que verían. Cada imagen era una herida abierta. No. Detente, suplicó la joven, el brillo en sus ojos ahora eclipsado por el horror de las revelaciones. Su hermano, tan decidido momentos antes, parecía retroceder ante el abismo de la verdad que se desplegaba ante ellos. Las visiones comenzaron a definir sus formas, cada deseo no cumplido, cada sacrificio olvidado, cada anhelo que los había llevado a este punto quebrado. Pero en medio del caos, una voz suave emergió del tumulto, susurrando esperanzas enterradas. Hay algo más, aún hay esperanza, algo que puede cambiarlo todo, resonó una voz ajena. La encapuchada miró hacia la fuente, su rostro reflejando ahora preocupación. ¿Qué es lo que se atreve a interrumpir este momento? El niño, con los ojos fijos en la ola de recuerdos revelados, había comenzado a recordar también, a encontrar entre su dolor, la chispa de la esperanza que buscaba el mundo. Mientras el viento volvía a cobrar vida, la atmósfera se tensó como si un nuevo destino estuviera a punto de ser escrito. ¿Qué verdad se desataría, y quién sería capaz de lidiar con las consecuencias? La batalla por la revelación acababa de comenzar. La multitud estaba paralizada, los gritos y sollozos se mezclaban con el silbido del viento que volvía a cobrar fuerza. Las visiones danzaban como fantasmas en el aire, dejando las caras pálidas de quienes observaban, desgarradas por la angustia y la revelación. Aquella figura encapuchada, que hasta ese momento había parecido omnipotente, ahora parecía frágil ante el poder de la verdad desbordante. «Silencio», gritó la encapuchada, su voz resonando en la tormenta. Pero más allá de su orden, la confusión reinaba en los corazones de los presentes, cada uno atrapado en su propio río de recuerdos. El niño, ahora inmóvil, sintió como cada imagen que emergía era un eco de su propia vida. En cada risa lejana, en cada llanto desgarrador, encontró fragmentos de su historia. Recordó su hogar, su madre, sus sueños, y las oscuras promesas que había hecho sin comprender. No quería doler a nadie, gritó, pero las visiones no cesaban. La voz suave que había interrumpido el caos comenzó a cobrar forma, cruzando la línea entre lo intangible y lo real. Era una figura conocida, su abuela, quien había partido años atrás, pero que parecía ser ahora un faro en medio de la tormenta.
Siempre hay una opción, niño mío, susurró con un aire de serenidad, y por un momento, todos los ojos se centraron en ella, ignorando las imágenes caóticas que los rodeaban. ¿Cómo?, preguntó él, con el corazón palpitante. ¿Cómo puedo cambiar esto? La abuela sonrió, su mirada cálida y convincente. La esperanza puede cambiar la verdad. Debes conectar con el dolor, no huir de él. Aceptar el sacrificio no es solo sufrir, es renunciar a lo que no puedes controlar. Mientras la pieza del rompecabezas se iba ensamblando, la encapuchada frunció el ceño, claramente inquieta. No permitas que esas palabras te engañen. El sacrificio es inevitable. Hay cosas que son parte de tu destino, no puedes cambiarlo. No. Podemos construir un nuevo destino, clamó el niño, el ímpetu en su voz aumentando. Se giró hacia su hermana. Ayúdame. Cuéntame lo que nuestros padres nos enseñaron. Hay un camino entre lo que hemos visto y lo que podemos formar. La verdad que queremos debe ser más fuerte que el miedo. Su hermana, aún aterrorizada, comenzó a recordar también. Ellos siempre decían que la fe se siembra en la oscuridad, que hay luz en el sacrificio. Las palabras fluyeron como un bálsamo sobre las heridas expuestas. Las visiones comenzaron a atenuarse, el miedo se convertía en una energía renovada, una chispa de esperanza, los murmullos en la multitud se tornaron en susurros de comprensión. Las imágenes dejaron de ser solo recuerdos dolorosos y comenzaron a transformarse en lecciones. Historias de amor, de pérdida, de lucha resiliente danzaban alrededor, ofreciéndoles valentía en lugar de terror. Sin embargo, la encapuchada no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con un gesto rápido, convocó a las fuerzas oscuras que se arremolinaban a su alrededor. ¿Crees que lo que han visto es solo memoria? Hay secretos que no puedes tocar, niño, sentenció, mientras el viento se alzaba a su alrededor como un torbellino de ira. El niño, sintiendo la presión y confrontando el desafío, levantó la voz. Lo que he pedido es más fuerte. No tengo miedo. La comunidad se unió a su grito, un eco de poder en el aire. Pero las sombras se cernían nunca financieras, y la batalla por el alma de la verdad apenas comenzaba. La encapuchada, furiosa, levantó su mano, y el cielo oscuro se iluminó con una luz blanquecina, prometiendo revelaciones aún más desesperadas. ¿Qué pasará ahora?, pensó el niño con temor y determinación, sintiendo en sus huesos que un nuevo viaje estaba por comenzar. La lucha de la verdad se intensificaba, y con ello, el destino de todos pendía de un hilo. La pregunta que resonaba en su mente estaba clara. ¿Serían las verdades reveladas un caos que destruiría su hogar o el vínculo que los uniría para siempre? Sin respuestas, el viento volvió a resonar con una fuerza incontrolable, mientras la tormenta se preparaba para la próxima embestida. La luz blanquecina que surgió del cielo pareció dividir la noche. Un rayo, cargado de una energía palpable, cruzó la tierra y los cuerpos de la multitud comenzaron a temblar, sus almas atrapadas entre el deseo de entender y el miedo a las consecuencias. La figura encapuchada reía, su risa resonando como un eco tenebroso. «Verán lo que yo vi», exclamó, mientras alzaba sus manos, y las sombras comenzaron a materializarse en el suelo, tomando formas grotescas y amenazantes. Los murmullos de pánico escalaban entre la multitud. La madre de una niña comenzó a llorar. «Vámonos. No podemos quedarnos aquí». Pero el niño sabía que su lucha no era solo por él o su hermana, sino por todos. Con cada imagen que aparecía, sentía que una parte de su propio espíritu emergía del abismo del dolor y la desesperación. «No pueden dejarlos atrapados en la oscuridad», gritó, volcando toda su energía en cada palabra. «Debemos enfrentarlo juntos». Su hermana, aún asustada, se aferró a su brazo, pero había una chispa en sus ojos que comenzaba a brillar. Era esa misma chispa que había visto en su madre, el instante en que una verdad revelada traía esperanza. Las sombras comenzaron a acercarse, así que el niño, con el espíritu de su abuela guiándolo, se plantó firme. «Dejemos que los recuerdos nos fortalezcan. Cada lágrima, cada risa, es parte de nuestra historia, y no temeremos». La multitud lo escuchó, una resonancia profunda brotó de sus voces entrelazadas, como un canto ancestral que reinaba en su ser. La encapuchada pareció perpleja ante la unión del pueblo. «Es solo ilusión», exclamó, pero su voz ya no resonaba con la misma seguridad. Con un quick desdén, comenzó a lanzar sombras hacia ellos, pero el niño se mantuvo frente a su hermana. «La luz de nuestra verdad es más fuerte que cualquier oscuridad», gritó, recordando la fe de su madre. Entonces, una ola de luz iluminó el lugar donde estaban de pie.
Los recuerdos compartidos de valor y sacrificio empezaron a envolverlos, la desesperanza disipándose como niebla. Un brillo dorado comenzó a emerger de sus corazones, como si cada uno de ellos estuviera encendido desde el interior. La encapuchada retrocedió, sorprendida. No. Esto no es posible, gritaron las sombras, ahora temerosas de ser absorbidas por la luz. Cada rostro en la multitud se reflejaba en un destello de esperanza, y una nueva fuerza crecía, uniéndolos, como una cadena indestructible, pero la encapuchada no estaba dispuesta a perder así. Con una rabia feroz en sus ojos, lanzó una sombra oscura hacia el grupo. Váyanse. Esta es mi tierra, y jamás se apoderarán de ella. El aire se tornó helado, y las sombras se alzaron buscando devorar la luz. Enfrentando el terror de lo desconocido, el niño cerró los ojos y recordó todo lo que había aprendido. Por nuestra familia, por nuestro hogar, murmuró, y en ese momento, un destello irradiado de su pecho invocó el poder de la comunidad y del sacrificio. Las manos de la multitud se entrelazaron, y una fuerza abrumadora estalló entre ellos, formando un escudo de luz vibrante. La encapuchada, atrapada en su propia ira, lanzó un último grito. Esto no ha terminado. Sus palabras resonaron con desgarro, mientras su sombra oscura chocaba contra la luz. Fue un estallido cósmico. El aire crujió, y luego, con un repentino silencio, todo terminó. La luz cegadora disipó las sombras, transformándolas en un polvo apenas visible. Los ojos se abrieron lentamente, y la multitud, aún entrelazada, se miró entre sí con una mezcla de asombro y alivio. Sin embargo, el niño sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué pasará con nosotros ahora?, murmuró su hermana, y él sintió un nudo en la garganta. La única respuesta que vino a su mente fue un eco distante, una voz profunda que resonaba en su alma. La verdad que hemos enfrentado ha dejado cicatrices, pero también ha abierto caminos. Lo que descubramos en nuestra búsqueda será lo que defina nuestro futuro. La tormenta afuera había amainado, pero en los ecos de su declaración había una sensación ominosa. Las preguntas pendían en el aire, y mientras caminaban de regreso por el sendero iluminado, el miedo a lo desconocido comenzó a tomar forma nuevamente en sus corazones. ¿Qué nuevos secretos nos esperan?, pensó, con la imagen de la figura encapuchada aún presente en su mente. La lucha apenas había comenzado, y un nuevo misterio se cernía sobre ellos, un misterio que amenazaba con cambiarlo todo para siempre. El silencio que seguía al estallido fue ensordecedor, pero esa calma era engañosa. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, aún con los latidos acelerados en sus corazones, el niño y su hermana sintieron que algo más se acercaba. No era solo el eco de la batalla que habían librado, sino una sombra persistente que se cernía sobre ellos. Eso que nos atacó no era solo una manifestación de miedo, dijo el niño, sus pensamientos enredándose como hilos oscuros de una telaraña. Esa figura encapuchada nos conoce, y puede regresar en cualquier momento. Debemos estar listos. Su hermana lo miró, confundida. ¿Listos para qué? ¿Para luchar de nuevo? El miedo en su voz era palpable. Aquel día había sido suficiente para un año entero, pero el niño comprendía que su lucha estaba lejos de terminar. El camino, bañado en la luz de la luna, parecía más largo de lo que realmente era, y una niebla se iba formando alrededor de ellos. Era como si la tierra misma respirara pesadamente. Tal vez haya algo más que necesitamos descubrir, algo sobre esos recuerdos que liberamos, sugirió él, recordando el resplandor que había brotado de sus corazones. ¿Pero qué? Su hermana frunció el ceño. ¿No sabes que casi nos matan? No creo que los recuerdos sean la respuesta. Pero eso fue lo que nos salvó. La comunidad, nuestros ancestros, las palabras se desvanecieron en el aire frío y oscuro. En ese instante, las sombras comenzaron a moverse de nuevo. Una figura emergió de la neblina. Era delgada y alta, con la misma túnica oscura que la encapuchada, pero sin el capucho. Sus ojos, como brasas ardiendo, los observaban con interés. Buscáis respuestas, ¿verdad? La voz era suave, casi hipnótica. Vengo a ofrecerles un pacto. ¿Qué tipo de pacto?, atreviéndose a preguntar el niño, mientras el corazón le palpitaba con fuerza, sintiendo el peligro de esa presencia, pero también una atracción poderosa. Soy la guardiana de los secretos del pasado, continuó la figura, inclinando ligeramente la cabeza. Lo que enfrentaron no fue solo una prueba, fue un recordatorio de lo que significan sus raíces. Ustedes tienen el poder de cambiar el destino, pero deben estar dispuestos a sacrificar algo a cambio de un mayor entendimiento. ¿Sacrificar qué?, la hermana interrumpió,
su voz temblando. Cada elección tiene un precio. Se los mostraré, pero deben tener cuidado. Pues, al aceptar esta verdad, también se abrirán puertas que jamás imaginaron. Algunas se cerrarán y otras podrían traer la destrucción. El niño, sintiendo el ardor en su pecho, sabía que este era un momento decisivo. ¿Y si no aceptamos?, inquirió. La figura esbozó una sonrisa, una mezcla de melancolía y engaño. Entonces vivirán con la incertidumbre, y los que vinieron antes que ustedes seguirán atrapados en la oscuridad. La elección es suya. La niebla cortante pareció envolverse alrededor de ellos, y el niño sintió su voz interior gritarle que debía decidir. Pero, ¿realmente podrían asumir tal carga sin saber las consecuencias? Con un susurro casi imperceptible, la figura se desvaneció en la bruma. En su lugar, quedaron las sombras, más densas, más amenazantes. Debemos hacer algo. No podemos dejar que esto se apodere de nosotros de nuevo, dijo él, apretando su mano. Ambos se miraron con determinación, y una pregunta resonó entre ellos. ¿Qué estarán dispuestos a sacrificar para salvar a sus seres queridos y conocer la verdad? Mientras la luz comenzaba a palpitar nuevamente en sus corazones, la pregunta seguía flotando, peligrosa y tentadora. La figura misteriosa había dejado claro que el precio por el conocimiento podía ser su propia esencia. Estaban listos para enfrentarse a sus miedos más profundos y desenterrar los secretos que los llevaban a la oscuridad. El destino de su futuro se estaba formando en esa encrucijada. ¿Tomarían el riesgo o se dejarían vencer por la sombra? Cada decisión podía llevarlos más cerca de la salvación o dirigirlos hacia su perdición definitiva. La tormenta había agotado su furia, pero los ecos de lo que sucedió aún vibraban en el aire. El niño y su hermana, juntos y sostenidos por la esperanza recién despertada, sabían que la confrontación no había terminado. Se miraron, sabiendo que sus elecciones a partir de ese momento definirían no solo su futuro, sino el de toda la comunidad. La figura misteriosa se había desvanecido, pero sus palabras seguían resonando. ¿Qué estarán dispuestos a sacrificar para salvar a sus seres queridos y conocer la verdad? Esa pregunta ahora pesaba en su corazón. Sin embargo, entendieron que el sacrificio no siempre es muerte o dolor, a veces, era rendirse a la vulnerabilidad y aceptar lo que el destino y el dolor pueden traer. Podemos enfrentar esto, dijo el niño, su voz firme. No tenemos que temer, porque hay más luz que sombra si creemos en nosotros mismos y en nuestra gente. La hermana asintió, su mente recordando las historias de sus padres, sobre cómo el sacrificio a menudo lleva a la luz. Recuperemos las historias que liberamos, lo que hemos perdido. Tal vez en ellas hay respuestas. Ambos sabían que el viaje sería pesado, pero no estaban solos. Miraron a su alrededor, otros habitantes, entre la multitud que había retrocedido ante la tormenta, comenzaban a acercarse. Algunos compartían miradas de reconocimiento. Habían vivido en la sombra del miedo demasiado tiempo. Estamos contigo, dijo el anciano comerciante, su voz resonante y reconfortante. Este pueblo tiene una historia de fortaleza. No están solos. Lo que enfrentemos, lo haremos juntos. Con sus manos entrelazadas, los habitantes comenzaron a formar un círculo, compartiendo anhelos, recuerdos y promesas. La comunidad, unida, empezó a reescribir su narrativa. Lo que deseamos es poder, esperanza, amor, afirmaron al unísono. Lo que buscamos no se obtiene con sacrificios oscuros, sino con la luz que encontramos en nosotros mismos. La figura encapuchada, en lo profundo de las sombras, parecía replegarse, sintiendo la fuerza que emanaba del grupo en lugar de desestabilizarlo. La luz que brotaba del pueblo empezó a dispeler las oscuras figuras. Pero ellos no se dejaron influenciar por el miedo. En cambio, una nueva energía se formó, una energía de unidad, basada en el amor y el deseo genuino de sanar las heridas pasadas. Recordemos a aquellos que hemos perdido, dijo el niño, recordando a su hermano, a quienes se fueron sin advertencia. Ellos son parte de nosotros y su amor permanecerá en nuestro corazón. A través de ellos, podemos encontrar la verdad sin ningún costo. Con cada recuerdo, cada risa y cada lágrima compartida, la luz brillaba más intensamente, las sombras comenzaron a desaparecer, absorbidas por la fuerza opuesta que estaban creando, pero la figura encapuchada gritó, intentando retener su control. No se engañen. Aceptar lo que han perdido no lo salvará. El dolor siempre estará presente, vociferó, sintiendo que su poder disminuía. Pero lo que hemos aprendido es que el dolor y la pérdida no son el fin, contrarrestó el niño. Son oportunidades para crecer, para sanar.
Sus palabras resonaron con convicción mientras se enfrentaban a la sombra. La luz del pueblo se fusionó con su voluntad, el miedo se desquebrajó y comenzaron a rodear la figura oscura, y mientras lo hacían, un estallido de energía pura brotó entre ellos, como un volcán dormido que finalmente encontraba su libertad. La figura encapuchada, en su desesperación, lanzó un último embiste, pero la comunidad, unida, resistió. La luz logró su punto culminante, y el poder de la conexión surgió, más fuerte que la oscuridad. En un instante de claridad, algo profundo en su interior resonó y comprendieron el significado real del sacrificio. No significa perder algo valioso, sino abrirse a la transformación. Se transformó en una explosión de luz. La figura oscura, incapaz de sostenerse ante el poder de la comunidad, fue arrasada por la vibrante energía que habían forjado juntos. El pueblo, ahora iluminarse con un brillo cálido, respiró al unísono. Lo logramos, murmuró la hermana, mirando a los rostros que alguna vez habían sido marcados por la tristeza. El sacrificio valió la pena, al final. La atmósfera era diferente, llena de esperanza. Las sombras se disiparon, y lo que quedó era una profunda comprensión de que cada uno de ellos había tenido un papel en esa jornada. Aprendieron que las verdades más difíciles también pueden liberar los caminos que llevan a un futuro brillante. El niño abrazó a su hermana, sin miedo, sin lamentos. Al mirar a su alrededor, vio unidad en los rostros de su comunidad, se sentía más fuerte tras haber superado ese oscuro umbral. Así, juntos, decidieron seguir el camino hacia el futuro que habían forjado con amor, sacrificio y luz. Así concluyó la historia, entre sombras y luces, entre dolor y valentía. Su viaje no había terminado, pero ya no estaba empapado de temor. Como familia, como comunidad, se alzarían por lo que queda, en su corazón llevarían la verdad y la fuerza que solo puede llegar cuando enfrentamos y abrazamos nuestras historias. Ahora, el destino de cada uno se tejía en un hilo brillante que prometía vida y esperanza. La travesía continuaría, junto a sus raíces, y con la luz de los que habían amado y perdido. Todo lo que queda es un futuro en el que la verdad, toda verdad, siempre surge del amor, pero ahora, para continuar la saga, necesito que hagan algo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No dejes que esta increíble historia se te escape. Dale like ahora para que el algoritmo pueda llevar estas historias a más corazones que necesitan escuchar. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad maravillosa. No esperes ni un segundo más.